La casa estaba en silencio cuando Gabriela cerró la puerta del cuarto con cuidado, como si temiera despertar algo que llevaba meses acumulándose en los rincones. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia, y dentro, su corazón latía con el mismo ritmo irregular de quien sabe que algo se está quebrando sin remedio. En la mesa de la cocina todavía estaba la nota que su esposo había dejado esa mañana. 3 líneas. Ninguna firma. Ya no aguanto más. Necesito pensar si esto tiene sentido. Me voy unos días. Gabriela era una mujer cristiana que había dedicado los últimos 5 años de su vida al servicio en su iglesia. Coordinaba el ministerio de niños, organizaba eventos comunitarios, visitaba enfermos, preparaba estudios bíblicos para mujeres y participaba activamente en cada actividad que requiriera manos dispuestas y corazón entregado. Para ella, servir era una expresión natural de su fe, una forma de honrar a Dios con cada acto, con cada gesto de amor hacia los demás. Pero esa nota sobre la mesa era la evidencia de un precio que nunca había querido calcular. Desde la ventana de su habitación podía ver la iglesia a 3 cuadras de distancia. El edificio de ladrillo rojo con el pequeño campanario blanco que había sido su refugio, su comunidad, su propósito. Ahora, bajo la lluvia, parecía diferente, casi amenazante, como si las paredes que tanto había amado guardaran secretos que ella no había querido ver. Tomó su teléfono y revisó los mensajes. Nada de Marcos, ni una palabra desde que salió con su maleta pequeña y la mirada perdida. 2 días ya. 2 días en los que ella había intentado entender cómo habían llegado hasta ahí. Si te gustan estas crónicas que exploran las realidades ocultas de la vida cristiana, suscríbete para no perderte las próximas historias que necesitan ser contadas. La noche anterior a la partida de Marcos, habían discutido. No es la primera vez, pero sí la más intensa. Él había llegado del trabajo cansado y encontró la casa vacía otra vez, los niños con la vecina, la cena sin preparar. Un mensaje de Gabriela diciendo que tenía reunión urgente en la iglesia para planificar el retiro de jóvenes. Cuando ella llegó pasadas las 10 de la noche, Marcos estaba sentado en la oscuridad de la sala. No dijo nada al principio, solo la miró con una mezcla de decepción y rabia que ella no había visto antes en sus 12 años de matrimonio. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él con voz controlada. Gabriela sintió un vacío en el estómago. Era su aniversario. Habían pasado 12 años desde que se habían casado en esa misma iglesia, con las mismas personas que ahora llenaban sus días y vaciaban sus noches. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Marcos se levantó, caminó hacia la habitación y cerró la puerta. Gabriela se quedó en la sala, con las llaves todavía en la mano, sintiendo cómo el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a temblar. Esa noche no durmieron juntos, y a la mañana siguiente, cuando despertó, encontró la nota y el espacio vacío en el closet donde solía estar la maleta de fin de semana de su esposo. ¿Cómo había llegado su matrimonio al borde del colapso mientras ella creía estar haciendo la voluntad de Dios? Gabriela había crecido en una familia cristiana tradicional, donde el servicio a la iglesia era tan natural como respirar. Su madre había sido líder de intercesión durante 20 años, y su padre había servido como diácono hasta el día en que una enfermedad lo obligó a retirarse. Para ella, la iglesia no era solo un lugar de culto, era su identidad completa. Cuando conoció a Marcos en un retiro juvenil hace 13 años, creyó haber encontrado a alguien que compartía esa misma pasión por servir. Él tocaba la guitarra en el grupo de alabanza, participaba en evangelismo callejero y hablaba con entusiasmo sobre edificar el reino de Dios. Se casaron con la bendición de toda la congregación, y durante los primeros años parecían el modelo perfecto de matrimonio cristiano. Pero algo había cambiado gradualmente sin que ninguno de los dos lo notara con claridad. Marcos comenzó a sentir que la iglesia demandaba más de lo que él podía dar. Después de trabajar 10 horas diarias como ingeniero en una constructora,
Llegar a casa y encontrarla vacía porque Gabriela estaba en alguna reunión ministerial empezó a desgastarlo. Intentó hablarlo algunas veces, pero sus conversaciones siempre terminaban de la misma manera. Gabriela explicaba la importancia del servicio, citaba versículos sobre no cansarse de hacer el bien y le recordaba que todo sacrificio tendría su recompensa. Marcos terminaba sintiéndose egoísta por querer más tiempo con su esposa cuando ella estaba haciendo la obra de Dios. La casa donde vivían era modesta, pero acogedora. Un pequeño jardín al frente, donde Gabriela había plantado rosales que casi nunca tenía tiempo de cuidar. Una sala con muebles heredados de los padres de Marcos. Fotografías en las paredes de momentos felices, la boda, el nacimiento de sus 2 hijos, vacaciones en la playa hace 3 años, cuando todavía se tomaban vacaciones. Ahora, esas fotos parecían recuerdos de otras personas. Los niños, Daniela de 9 años y Santiago de 6, habían aprendido a no esperar que mamá estuviera en casa para la cena o que los ayudara con las tareas. Papá era quien revisaba sus mochilas, preparaba los almuerzos, firmaba las autorizaciones escolares. Mamá llegaba tarde, besaba sus frentes dormidos y salía temprano al día siguiente hacia otra actividad ministerial. Si esta historia te está atrapando, déjame tu like para saber que quieres ver más crónicas como esta. La rutina de Gabriela era agotadora incluso para ella misma. Despertaba a las 5 de la mañana para tener su tiempo devocional antes de que la casa cobrara vida. Preparaba el desayuno mientras oraba por cada miembro de su familia. Llevaba a los niños a la escuela y luego se dirigía a su trabajo de medio tiempo en una librería cristiana del centro. A las 2 de la tarde, cuando su turno terminaba, comenzaba su verdadera jornada. Visitaba a las hermanas enfermas del grupo de mujeres, coordinaba los ensayos del ministerio infantil, preparaba material didáctico para la escuela dominical, respondía cientos de mensajes en los grupos de WhatsApp de la iglesia, asistía a reuniones de liderazgo. Los domingos llegaba a la iglesia a las 7 de la mañana y se iba pasadas las 3 de la tarde, después de servir en 3 servicios consecutivos. El pastor Daniel, un hombre carismático de 50 años que lideraba la congregación con mano firme, siempre la ponía como ejemplo. Gabriela es el tipo de sierva que toda iglesia necesita, decía desde el púlpito. Miren su dedicación, su compromiso inquebrantable. Así es como se construye el reino. Cada vez que escuchaba esas palabras, Gabriela sentía una mezcla de orgullo y presión. Orgullo porque estaba siendo reconocida por su servicio. Presión porque sabía que reducir su participación sería decepcionar no solo al pastor, sino a toda una comunidad que dependía de ella. Y en el fondo, muy en el fondo, también sentía algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Una soledad profunda que ninguna actividad ministerial lograba llenar. Marcos, por su parte, había ido retirándose lentamente del servicio activo. Ya no tocaba en el grupo de alabanza. Rara vez asistía a las reuniones de varones. Los domingos llegaba al culto justo antes de que comenzara y se iba apenas terminaba, llevándose a los niños con él para que Gabriela pudiera quedarse organizando lo que fuera necesario. Algunos en la iglesia comenzaron a murmurar: ¿qué le pasa al esposo de Gabriela? Se está enfriando espiritualmente. Otros eran más directos. Debería apoyar más a su esposa. Ella es un pilar de esta congregación. Nadie preguntaba cómo estaba su matrimonio. Nadie preguntaba si alguno de los dos estaba bien. Solo importaba que el ministerio siguiera funcionando. Y así, sin darse cuenta, Gabriela y Marcos se fueron convirtiendo en extraños bajo el mismo techo. El quiebre comenzó 3 meses antes de la partida de Marcos, aunque en ese momento Gabriela no lo reconoció como tal. Fue un viernes por la noche. El pastor Daniel había convocado una reunión especial de liderazgo para discutir la expansión del ministerio infantil. Gabriela era la coordinadora, y su presencia era indispensable. El problema era que ese mismo viernes, Santiago tenía su primera presentación en la obra de teatro de la escuela. Había ensayado durante semanas, memorizado sus líneas con orgullo
y cada noche preguntaba, «Mami, vas a venir a verme, ¿verdad?». Gabriela había prometido que sí. Pero cuando el pastor la llamó esa tarde para confirmar la reunión, sintió el peso familiar de la obligación. «Hermana Gabriela, realmente necesitamos tu experiencia esta noche. Vamos a tomar decisiones importantes sobre el futuro del ministerio. Sé que puedo contar contigo». ¿Cómo podía decir que no? ¿Cómo podía anteponer una obra escolar a la obra de Dios? Eso era lo que le habían enseñado toda su vida. El reino primero. Siempre. Llamó a Marcos para avisarle. La conversación fue tensa y breve. «Entiendo», dijo él con una voz que claramente indicaba que no entendía nada. «Yo llevaré a Santiago, como siempre. Cuéntame en los comentarios si has visto situaciones similares en tu entorno cristiano, donde el servicio complica la vida familiar». Esa noche, mientras Gabriela discutía estrategias de enseñanza bíblica en una sala de la iglesia, Marcos grababa en su teléfono la actuación de su hijo. Santiago era un árbol en la obra, un personaje pequeño pero importante para él. Cuando terminó su escena y bajó del escenario, buscó con la mirada entre el público. Sus ojos se iluminaron al ver a papá aplaudiendo en primera fila. Luego buscó a mamá. La silla junto a Marcos estaba vacía. La luz en los ojos del niño se apagó un poco. Marcos sintió algo quebrarse en su pecho, algo que llevaba tiempo agrietándose y que esa noche finalmente cedió. Cuando Gabriela llegó a casa pasadas las 11, encontró a los niños dormidos y a Marcos viendo el video de la presentación en la sala, con el volumen bajo. Ella intentó explicar lo importante que había sido la reunión, los acuerdos a los que habían llegado, las nuevas estrategias que implementarían. Marcos la escuchó en silencio, sin apartar los ojos de la pantalla, donde su hijo sonreía disfrazado de árbol. Cuando ella terminó de hablar, él reprodujo el video desde el principio y se lo mostró. «Mira lo que te perdiste, mira la cara de tu hijo cuando buscó tu asiento vacío». Gabriela sintió una punzada en el corazón, pero la defendió con las herramientas que conocía. Habrá otras presentaciones. El ministerio solo podía reunirse hoy. Además, tú estuviste ahí. Él no estaba solo, pero tú no estuviste, respondió Marcos con una calma que era más dolorosa que un grito. Y yo tampoco estoy solo, Gabriela. Tengo una esposa. Al menos eso dice el certificado de matrimonio. Pero en la práctica, estoy criando a estos niños solo. Duermo solo la mayoría de las noches porque cuando llegas, yo ya estoy dormido. Y cuando despierto, tú ya te fuiste. Comemos solos. Celebramos solos. Existimos solos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que salimos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera la iglesia o los niños? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como tu esposo y no como el hombre que sostiene tu casa mientras tú salvas al mundo? Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Gabriela intentó responder, pero Marcos levantó la mano. «No digas nada ahora. Solo piénsalo. Piensa si esto es realmente lo que Dios quiere. Piensa si Dios te pidió que sacrificaras tu matrimonio en el altar del ministerio. Porque yo ya no sé cuánto más puedo sostener esto». Se levantó, dejó el teléfono sobre la mesa y se fue a dormir. Gabriela se quedó en la sala, viendo el video en repetición, intentando encontrar en la sonrisa de su hijo una justificación para su ausencia. No la encontró. Solo vio lo que siempre había estado ahí. Una familia que la esperaba mientras ella construía un reino en el que ellos no tenían lugar. Pero en lugar de detenerse a reflexionar, Gabriela hizo lo que había aprendido a hacer cuando el mundo se volvía confuso. Oró, leyó su Biblia y concluyó que estaba siendo atacada espiritualmente. El enemigo estaba usando a su familia para distraerla de su llamado. Así lo vio, así lo interpretó. Y así siguió adelante con más determinación que antes. Las semanas siguientes fueron una escalada silenciosa hacia el desastre. Gabriela duplicó sus esfuerzos en el ministerio, como si el trabajo incansable pudiera compensar la grieta creciente en su hogar.
se ofreció voluntaria para liderar un nuevo proyecto de evangelismo comunitario. Organizó una campaña de recolección de alimentos para familias necesitadas. Aceptó dar consejería a mujeres jóvenes que atravesaban crisis matrimoniales, sin notar la ironía de su propia situación. Cada vez que Marcos intentaba hablar sobre el estado de su relación, ella tenía una respuesta preparada. Estoy haciendo la obra de Dios. ¿Quieres que le diga que no? ¿Quieres que abandone a las personas que dependen de mí? Marcos dejó de intentarlo. En lugar de discutir, comenzó a retirarse emocionalmente. Llegaba a casa, cenaba solo o con los niños, ayudaba con las tareas, los acostaba y se encerraba en su estudio a trabajar en proyectos personales o simplemente a existir en un espacio donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Cuando Gabriela llegaba tarde en la noche, él ya estaba dormido. Cuando ella se levantaba temprano, él aún no despertaba. Vivían en la misma casa como huéspedes de un hotel que nunca coinciden en los horarios. Los niños comenzaron a mostrar señales de la tensión. Daniela, la mayor, se volvió callada y retraída. Sus calificaciones bajaron. Su maestra llamó para expresar preocupación. Marcos asistió solo a la reunión escolar. Cuando le contó a Gabriela, ella prometió hablar con su hija, pero esa conversación nunca llegó, porque esa misma noche tenía que preparar una prédica especial para el Día de las Madres en la iglesia. Santiago empezó a tener pesadillas. Despertaba llorando, buscando a mamá, pero era papá quien llegaba a consolarlo. ¿Dónde está mami?, preguntaba el niño entre lágrimas. Trabajando para Jesús, respondía Marcos con una amargura que intentaba esconder. Y el niño, con esa sabiduría infantil que corta como navaja, decía, pero Jesús también quiere que mami esté aquí, ¿verdad? En la iglesia nadie notaba el deterioro. O si lo notaban, elegían no verlo. Gabriela era la imagen del éxito ministerial. Sonriente, dispuesta, incansable. Cuando alguien preguntaba cómo estaba su familia, ella respondía con versículos bíblicos y testimonios de bendiciones. Dios nos guarda, decía con convicción. Marcos y los niños están bien. Estamos siendo probados, pero saldremos fortalecidos. Pero era una mentira tan bien envuelta en lenguaje espiritual que incluso ella misma había llegado a creerla. El pastor Daniel organizó un retiro de liderazgo de 3 días en un centro de conferencias a 2 horas de la ciudad. Era obligatorio para todos los coordinadores de ministerio. Gabriela se anotó sin consultar con Marcos. Cuando le avisó, él estaba preparando la cena. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y la miró con una mezcla de incredulidad y resignación. ¿3 días completos? Gabriela, ese fin de semana es el cumpleaños de Daniela. Ya reservamos el salón de fiestas. Invitamos a sus amigas. Ella está emocionada. Gabriela sintió el golpe, pero tenía su armadura puesta. Podemos celebrar otro día. Daniela entenderá. Esto es importante. No puedo faltar. ¿Y qué le digo a nuestra hija? ¿Que mamá tiene cosas más importantes que su cumpleaños? La voz de Marcos temblaba, no de rabia, sino de algo peor. Derrota. ¿Le digo que Dios necesita más a mamá que ella? ¿Que el pastor es más importante que su familia? ¿Qué le digo, Gabriela? Ella no tenía respuesta. O sí la tenía, pero sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Así que hizo lo que siempre hacía. Justificó su decisión con autoridad espiritual. Recordó la importancia del reino de Dios. Citó el versículo sobre dejar todo por seguir a Cristo y salió de la cocina antes de que las lágrimas que sentía formarse traicionaran su fachada de fortaleza. Marcos se quedó solo en la cocina, mirando la cena a medio preparar. Por primera vez en 12 años de matrimonio, pensó seriamente en la palabra que nunca creyó que consideraría. Divorcio. No porque no amara a Gabriela. Todavía la amaba, pero estaba cansado de amar a alguien que nunca tenía tiempo de amarlo de vuelta. Estaba cansado de ser el segundo, el tercero,
el último en la lista de prioridades de su esposa. Estaba cansado de explicarles a sus hijos por qué mamá no estaba en sus vidas importantes. Estaba cansado de fingir en la iglesia que todo era perfecto cuando su hogar se estaba desmoronando. Y lo peor de todo, estaba cansado de sentirse culpable por estar cansado, porque cada vez que expresaba su dolor, era acusado de ser egoísta, de no entender el llamado de Dios, de obstaculizar el propósito divino. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? ¿Cómo el amor que los había unido se había convertido en esta distancia dolorosa? ¿Qué verdad oculta estaba a punto de salir a la luz que cambiaría todo? El retiro de liderazgo llegó. Gabriela se fue el viernes por la tarde con su maleta pequeña y una Biblia subrayada hasta el cansancio. Marcos canceló la fiesta de cumpleaños de Daniela. La niña lloró toda la tarde. No por la fiesta, sino porque finalmente entendió lo que había estado sintiendo sin saber nombrarlo. Su mamá había elegido algo más importante que ella. Santiago preguntó si mami ya no los quería. Marcos tuvo que sentarse en el piso del cuarto de sus hijos, abrazarlos y mentir por primera vez como padre. Mamá los ama mucho. Solo está confundida ahora. Durante esos 3 días, algo inesperado sucedió. Marcos recibió una llamada de Elena, una antigua amiga de la universidad que no hablaba con él desde hace años. Ella había visto en redes sociales que Gabriela estaba en un retiro y decidió contactarlo para saludarlo. La conversación fue casual al principio. Viejos recuerdos, actualizaciones de vida, algunas risas. Pero hacia el final de la llamada, Elena hizo una pregunta que lo desarmó por completo. ¿Eres feliz, Marcos? Él sintió que algo se quebraba dentro. Intentó dar la respuesta automática que había ensayado 1000 veces. Sí, estoy bien. Todo está bien. Pero su voz se quebró. Y Elena, con esa sensibilidad que solo tienen las personas que realmente escuchan, dijo: No tienes que mentir conmigo. Sé que algo no está bien. Y por primera vez en meses, Marcos habló con honestidad. Le contó sobre la soledad en su matrimonio, sobre sentirse invisible en su propia casa, sobre criar a sus hijos prácticamente solo, mientras su esposa construía un ministerio que consumía cada minuto de su vida. Elena escuchó sin juzgar. Cuando él terminó, ella compartió algo que lo dejó helado. Marcos, hace 2 años pasé por algo similar con mi esposo. Él estaba tan dedicado a su trabajo que dejó de vernos. Tuvimos que ir a terapia de pareja. Fue doloroso, pero nos salvó. Si no hubiéramos enfrentado el problema, hoy estaríamos divorciados. Tal vez Gabriela necesita escuchar de alguien más lo que está pasando. Alguien que no seas tú. La conversación terminó, pero sus palabras quedaron resonando. Marcos no era el tipo de hombre que compartía sus problemas maritales con extraños, pero Elena no era una extraña. Era alguien que había estado ahí, que entendía. Por primera vez, Marcos consideró la posibilidad de que tal vez el problema no era solo que Gabriela estuviera muy ocupada. Tal vez el problema era que ambos habían dejado de comunicarse de verdad. Tal vez había algo más profundo que necesitaba ser desenredado. Mientras tanto, en el retiro, Gabriela estaba experimentando su propio quiebre. El sábado por la tarde, durante una sesión de reflexión personal, el pastor Daniel pidió a cada líder que escribiera en una hoja las 3 cosas más importantes de su vida. Gabriela escribió sin pensar: Dios, mi familia, mi ministerio. Pero cuando el pastor pidió que revisaran sus agendas de la última semana y marcaran cuánto tiempo habían dedicado a cada una de esas 3 prioridades, algo la golpeó con fuerza brutal. El 80% de su tiempo estaba dedicado al ministerio, 15% a tareas domésticas básicas, 5%, tal vez menos, a su familia. Prácticamente nada a cultivar su relación personal con Dios más allá de rutinas religiosas. Esa noche, sola en su habitación del centro de conferencias, Gabriela hizo algo que no había hecho en años. Apagó su teléfono completamente, sin revisar los grupos de WhatsApp.
Sin responder mensajes urgentes del ministerio, se arrodilló junto a la cama y oró sin palabras ensayadas. Solo. Lloró por su matrimonio que se estaba muriendo. Lloró por sus hijos que crecían sin ella. Lloró por haberse perdido en el camino, confundiendo su identidad con su servicio, creyendo que su valor ante Dios dependía de cuánto hacía en lugar de quién era. En ese momento de quebranto genuino, recordó algo que su abuela le había dicho años atrás, cuando Gabriela recién comenzaba en el ministerio. Hija, nunca confundas estar ocupada para Dios con estar cerca de Dios. Son dos cosas muy diferentes. En ese momento, no entendió esas palabras. Ahora, arrodillada en una habitación de retiro lejos de su familia, las entendió con claridad devastadora. Había estado tan ocupada construyendo un ministerio que había desconstruido su hogar. Había estado tan enfocada en servir a otros que había olvidado servir a los suyos. Había estado tan convencida de estar haciendo la voluntad de Dios que nunca se detuvo a preguntarle a Dios si realmente eso era lo que Él quería. Esa revelación fue solo el principio. Porque lo que Gabriela estaba a punto de descubrir cuando regresara a casa cambiaría no solo su perspectiva del ministerio, sino su comprensión completa de lo que realmente había estado pasando en su matrimonio. Gabriela regresó del retiro el domingo por la noche con una determinación renovada. Había decidido hacer cambios, reducir su participación en el ministerio, priorizar a su familia, hablar honestamente con Marcos, recuperar lo que había perdido antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando abrió la puerta de su casa, se encontró con un silencio diferente. No el silencio habitual de una casa dormida, sino el silencio denso de algo que ha cambiado irreversiblemente. Marcos estaba sentado en la sala, despierto, esperándola. Los niños dormían. Sobre la mesa había una computadora abierta y algunos papeles impresos. Gabriela sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué pasa?, preguntó dejando su maleta junto a la puerta. Marcos la miró con ojos cansados, pero firmes. Necesitamos hablar, y esta vez necesito que realmente me escuches. Gabriela se sentó, preparándose para otra confrontación sobre su servicio en la iglesia, pero lo que Marcos dijo la dejó completamente desarmada. Durante estos 3 días, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Hablé con un consejero matrimonial. Le conté todo. Nuestra situación, tu dedicación al ministerio, mi soledad, los niños, todo. Gabriela sintió una mezcla de alivio y temor. Al menos él estaba buscando ayuda. Eso está bien, Marcos. Yo también he estado reflexionando. Quiero cambiar. Pero él levantó la mano. Déjame terminar. El consejero me hizo ver algo que yo no quería admitir. Me hizo preguntas difíciles sobre mí mismo, sobre mi rol en todo esto. Suscríbete a este canal para no perderte las crónicas que revelan verdades que muchos cristianos necesitan escuchar. Marcos respiró profundo antes de continuar. Me preguntó cuándo fue la última vez que te apoyé activamente en el ministerio. ¿Cuándo fue la última vez que fui a la iglesia no solo para cumplir, sino para estar a tu lado? ¿Cuándo fue la última vez que te pregunté cómo te sentías con toda la carga que llevas, en lugar de solo reclamarte por las consecuencias? Gabriela parpadeó, confundida. ¿A dónde iba esto? Me hizo ver que mientras yo te culpaba por estar ausente, yo también me ausenté. Me retiré. Dejé de participar. Dejé que toda la responsabilidad ministerial cayera sobre ti. Y cuando el peso se volvió demasiado, en lugar de ayudarte a llevarlo o ayudarte a soltarlo, solo te critiqué. Las palabras golpearon a Gabriela como olas. Marcos continuó, su voz quebrándose. No estoy diciendo que no tengas responsabilidad en esto. La tienes. Has priorizado el ministerio sobre nosotros, y eso está mal, pero yo también tengo responsabilidad, porque cuando vi que te estabas perdiendo en el servicio, en lugar de intervenir con amor, me retiré con resentimiento. Dejé de ser tu compañero y me convertí en tu crítico, y eso tampoco está bien.
Gabriela sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Nunca había escuchado a Marcos hablar así. Nunca había visto su propia culpa en el espejo que él estaba sosteniendo. «Hay algo más», dijo Marcos con voz temblorosa. «Algo que descubrí y que necesitas saber». Tomó la computadora y giró la pantalla hacia ella. Era un correo electrónico del pastor Daniel, enviado hace 2 semanas al grupo de liderazgo. Gabriela lo leyó con creciente horror. El mensaje era una exhortación fraternal, dirigida específicamente a ella, aunque no la nombraba directamente. Hablaba sobre una hermana líder que estaba descuidando sus responsabilidades ministeriales porque su esposo no apoyaba la obra. Sugería que tal vez esa hermana necesitaba reorganizar sus prioridades familiares para poder servir con más libertad. Insinuaba que el esposo estaba siendo un obstáculo espiritual. Gabriela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese correo había sido enviado a 20 personas. Personas que conocían perfectamente quién era esa hermana líder. El pastor había expuesto su situación matrimonial. Había juzgado a Marcos sin conocerlo y había presionado indirectamente para que ella eligiera entre su familia y el ministerio. Y lo peor, Gabriela nunca había visto ese correo porque estaba en un grupo al que Marcos no tenía acceso, pero alguien, una hermana preocupada que vio la injusticia, se lo reenvió anónimamente a Marcos. ¿Lo sabías?, preguntó Marcos. Gabriela negó con la cabeza, incapaz de hablar. El pastor ha estado manipulándote, Gabriela. Ha estado usando tu dedicación, tu deseo de servir a Dios, para construir su ministerio. Te ha puesto como ejemplo para presionar a otros. Te ha cargado con responsabilidades que deberían ser compartidas, y cuando tu matrimonio comenzó a sufrir, en lugar de aconsejarte que pusieras límites, y me culpó a mí por no sacrificar más. Las palabras de Marcos eran verdad, y Gabriela lo sabía, pero aceptar esa verdad significaba enfrentar que había estado sirviendo bajo una estructura que priorizaba el crecimiento institucional sobre el bienestar de las personas. La revelación fue devastadora. No solo habían estado luchando contra el desgaste natural de un matrimonio bajo presión, habían estado luchando contra un sistema que los había usado, que había explotado la fe genuina de Gabriela para alimentar una máquina ministerial que nunca se detenía. Y ahora, sentados en la sala de su casa a medianoche, mirándose a través de las ruinas de lo que alguna vez fue un matrimonio sólido, tenían que decidir qué hacer con esa verdad. Pasaron 3 semanas desde esa noche de revelaciones antes de que Gabriela y Marcos tomaran las decisiones que cambiarían todo. Primero, fueron juntos a consejería matrimonial. No fue fácil. Hubo lágrimas, confrontaciones honestas, dolor expuesto sin filtros. Pero también hubo algo que no habían tenido en mucho tiempo: comunicación real. Gabriela confesó que había usado el ministerio como escape de las presiones de ser esposa y madre. Marcos admitió que había usado el resentimiento como escudo para no enfrentar sus propios miedos sobre la intimidad emocional. Ambos reconocieron que habían permitido que voces externas definieran su matrimonio en lugar de protegerlo como el pacto sagrado que era. La siguiente decisión fue más difícil. Gabriela renunció a su posición de liderazgo en la iglesia. No abandonó su fe ni dejó de congregarse, pero puso límites claros. Ya no aceptaría cargas ministeriales que sacrificaran su familia. Cuando el pastor Daniel la llamó para restaurarla de lo que él llamó su retroceso espiritual, Gabriela, por primera vez en años, dijo no con firmeza. «Pastor, con todo respeto, mi matrimonio no es un obstáculo para el ministerio. Mi matrimonio es mi primer ministerio. Si esta iglesia no puede respetar eso, entonces tal vez no es el lugar donde Dios quiere que esté». La reacción fue predecible. Algunos en la congregación la apoyaron, otros la juzgaron como alguien que había perdido el fuego. Hubo murmuraciones, miradas de decepción, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no todos pueden soportar el costo del discipulado.
Pero Gabriela descubrió algo liberador. La aprobación de las personas no era lo que sostenía su fe. Y el servicio religioso no era lo mismo que la relación con Dios. Podía ser cristiana, podía tener una fe profunda y genuina, sin necesidad de probar su devoción con agendas imposibles y sacrificios que Dios nunca había pedido. Marcos, por su parte, hizo su propio trabajo. Volvió a involucrarse en la vida espiritual de su familia, pero de manera equilibrada. Organizó noches de oración en casa. Leyó la Biblia con los niños. Apoyó a Gabriela cuando ella decidió iniciar un pequeño grupo de estudio bíblico en casa, enfocado no en tareas ministeriales, sino en cultivar relaciones auténticas. Juntos, rediseñaron su vida familiar, priorizando momentos de calidad, cenas sin teléfonos, paseos los sábados, noches de juegos con los niños, conversaciones de pareja sin interrupciones. Daniela y Santiago florecieron con el cambio. La niña recuperó su sonrisa. Sus calificaciones mejoraron. Volvió a confiar en que mamá estaría presente en los momentos importantes. Santiago dejó de tener pesadillas. Aprendió que podía contar con ambos padres, no solo con uno. Y aunque eran pequeños, percibieron algo profundo. Sus padres se amaban de nuevo. No con el amor perfecto de los cuentos de hadas, sino con el amor real de dos personas que decidieron luchar por su relación en lugar de rendirse. 6 meses después, Gabriela y Marcos renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima con solo familiares cercanos y algunos amigos verdaderos. No fue en la iglesia que casi destruyó su matrimonio, fue en el jardín de la casa que casi perdieron. El pastor que ofició fue un amigo de la familia que entendía que el servicio a Dios comienza en el hogar, no en los programas eclesiásticos. Cuando intercambiaron anillos de nuevo, ambos lloraron, pero esta vez eran lágrimas de gratitud por una segunda oportunidad que casi no llega. La historia de Gabriela no es única. Hay miles de mujeres cristianas y hombres cristianos que luchan con el equilibrio entre el servicio religioso y la vida familiar. Hay líderes que explotan la devoción genuina de las personas para construir imperios ministeriales. Hay matrimonios al borde del colapso porque confundieron el llamado de Dios con las demandas de instituciones humanas. Esta crónica es para todos ellos, para recordarles que Dios nunca pide que destruyamos nuestras familias para edificar su reino, que el verdadero discipulado incluye límites saludables, discernimiento espiritual y la valentía de decir no cuando es necesario. Si esta historia te tocó, si reconociste algo de tu propia vida en ella, suscríbete para más crónicas que exploran las realidades complejas de la fe. Dale si crees que estos temas necesitan ser hablados. Y cuéntame en los comentarios tu experiencia. ¿Has tenido que poner límites en el servicio religioso para proteger lo que realmente importa? Gabriela aprendió que ser una mujer cristiana no significa ser perfecta ni inagotable, significa ser humana, con limitaciones, necesidades y prioridades que Dios mismo diseñó, y que a veces el acto más espiritual no es hacer más, sino tener la sabiduría de hacer menos, porque al final, cuando todo se reduzca a lo esencial, no seremos juzgados por cuántas actividades ministeriales completamos, sino por cómo amamos a las personas que Dios puso más cerca de nuestro corazón.